Gracias por seguir una sesión más aquí en la carpa juvenil de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora nos acompaña Ana Vázquez con su obra Tras la puerta y la presenta Gabriela. Muchas gracias y espero que disfruten. Bueno, bienvenida, queridísima Ana F. Vázquez. Muchas gracias. Bienvenida a Las Palmas. También es tu primera vez que debutas en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo te está gustando Canarias? Pues el tiempo me ha recibido un poco regular, pero es que no puedo decir palabras feas a una isla como una playa tan bonita, entonces estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida también. Bueno, pues en este día, 1 de junio, vamos a presentar la primera parte de tu novela Tras la puerta. Eres periodista de moda de lujo, si no me equivoco. Sí, pero soy periodista de vocación, pero ahora mismo me dedico mucho a la comunicación de las marcas. Soy relaciones públicas en una agencia de comunicación de gastro y lifestyle, y sí es verdad que estoy muy unida todavía al mundo de la moda y el lujo, porque otra parte de mi carrera profesional se dedicó a escribir de ello. Y como también me dedico a escribir libros sobre esa parte, pues sí es verdad que sigo muy unida a toda esa comunicación. Si no me equivoco, cuando estuve bicheando, por así decirlo, tus dos libros que has sacado, Tras la puerta fue tu primer libro, no solo tu primer libro, sino que fue un libro en el que escribiste en la época de la cuarentena, que fueron 2 años o 1 año de cuarentena. Sí, bueno, yo empecé a escribir Tras la puerta en la cuarentena, sí, y luego tardé 3 años en terminarlo, pero porque se me juntaron varias cosas. Yo tengo 2 carreras universitarias, soy periodista, pero al terminar los 4 años empecé publicidad y relaciones públicas, y fue justo cuando empecé esa segunda carrera cuando salió el COVID y la cuarentena. Entonces a mí se me juntaron problemas familiares, una carrera nueva y un montón de problemas personales, y por eso tardé tanto tiempo en escribirlo. Bueno, es un libro que habla muchísimo de la moda, algo a lo que tú estás súper vinculada, por lo que has dicho. Nuestra protagonista, Shana, corrígeme si lo llevo a decir mal, está en un momento en el que no sabe qué hacer. Es una chica que acaba de terminar el instituto, está por empezar la universidad, pero no tiene claro qué quiere hacer. Entonces, este libro es un libro por el viaje en el tiempo que la lleva a ir descubriendo cosas sobre sí misma, que la va a llegar a un destino en el que va a decir, bueno, al final quiero hacer esto es lo que me apasiona. ¿A ti te sucedió lo que le sucedió a Chana en algún momento de tu vida? No, yo siempre he tenido muy claro que quería hacer periodismo y que quería dedicarme a la comunicación, siempre lo he tenido muy claro, y escribir, por supuesto. A mí lo mío es de vocación. Lo que pasa es que sí es verdad que todos pasamos por momentos en la vida en los que tenemos dudas de qué hacer con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con nuestra vida en general. Entonces, yo quería verlo reflejado de alguna forma en una novela con viajes y con historia de la moda. Entonces, como a mí la inspiración me viene cuando más relajada estoy, pues se me encendió la bombilla en un momento de la cuarentena en el que estaba muy relajada. Entonces fue cuando dije, voy a escribir de un viaje en el tiempo a través de las puertas. Por eso también un poco el darle a Shana el don del viaje en el tiempo, y que sea un poco de rama familiar y que se encuentre en esa encrucijada. O sea, a lo mejor maltrato un poco al personaje, como me dice mucho mi padre, que tras la puerta le maltrato un poco, pero no es maltratar, es el simple hecho de decir, quiero que tú, lector, te pongas en la peor de las situaciones para que comprendas por qué ocurren ciertas cosas. Igualmente, como has dicho antes, son viajes en el tiempo, pero son viajes en el tiempo en momentos cúspides de muchos de los diseñadores de moda que hoy en día son súper reconocidos mundialmente. Givenchy, Loewe, Gabrielle Chanel, Audrey Hepburn también aparece ahí, que no es exactamente diseñadora de moda, pero es una figura icónica. Pero está muy enlazado con todo. Claro, sobre todo con Hubert Givenchy, que lo mencionaste en la novela. Y la herencia esa familiar del Don también me pareció súper bonita, porque es algo familiar, es algo unitario que une.
y que lleva no solo a Shanna solamente, sino a Shanna, a su prima y a su padre, todos a investigar, a descubrir qué significa cada viaje en el tiempo. Entonces me pareció muy bonito que entrelazaras eso. ¿Fue algo que ya tenías claro que querías unir? A ver, para mí la familia siempre ha sido algo muy importante en todo. Entonces, si el don de por sí iba a ser familiar, su familia tenía que estar implicada. Entonces, ya no solo por parte de su padre, que le explicaba toda la historia, o incluso que llega un cierto momento en el que le empieza a ayudar y a intentar unir cabos, sino también por parte del primo. El primo no tiene ese don, pero eso no significa que sea peor la familia o no tenga tan arraigada las tradiciones, no, al contrario, significa simplemente que él no lo ha necesitado. Es lo que también explica un poco el libro, o sea, cada persona tiene un don en función de sus necesidades y en función de si le toca o no le toca. No es ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, simplemente es así. Pero ahí está el primo para echarle una mano a ella y para mostrarle su apoyo. Vale, y hablemos de los paisajes. Tienes una manera de escribir los paisajes que incluso yo misma me lo imagino. Si las aficiones de Shanna, sobre todo el montar, los paisajes de las montañas, los senderos, la casa, de dónde es, esa lengua, las palabras tradicionales como huelo, huela, corrígeme si lo estoy diciendo mal, por favor. Es muy orgullosa de su familia y sus raíces también, a pesar de que es de Madrid. Claro, pero es lo mismo, o sea, yo por ejemplo soy madrileña, pero mi abuelo materno era asturiano y mi abuela materna era alicantina. Eso no significa que lo deje de lado, al contrario. Yo muchas veces digo, jo, es que a mí me tira mucho el norte. Y es verdad, me tira mucho el norte. ¿Por qué? Pues porque me gusta más el verano allí, las noches, pero sin embargo las noches frías de la costa mediterránea me gustan mucho más que las del norte. Entonces, es un sentimiento que... eso que decimos los madrileños de me voy al pueblo, pues es un poco lo mismo, pero en este caso es decir, me voy al pueblo, pero me voy a Asturias, que es de donde era mi padre y es donde tengo yo ahí el sentimiento arraigado. Ella para ir a Asturias iba en coche. ¿Tú vas en coche? Claro. ¿Vas en coche? Sí. ¿Cuántas horas son? De Madrid a Asturias, 4 horas, 4 y media, igual, pero... Bueno, no te queda tan lejos tampoco el norte. No. Tienes una suerte de tenerlo ahí cerca. Sí. De hecho, el último viaje que hicimos mi familia y yo fue a País Vasco y lo mismo, en coche y tardamos 4 horas o una cosa así. El norte es precioso. Yo he ido a Asturias y al País Vasco 2 veces. Me falta Galicia y me falta otros sitios en el norte, pero esos dos... No, Galicia desde Madrid está más lejos, son como 6 horas, pero da igual, en coche. Se llega. La portada me encanta. Veo que hace muchos guiños a la moda. La silueta también del personaje me encanta, de Shanna. ¿Colaboraste, imagino, con la ilustradora para crear la portada? Sí, de hecho, una de mis mejores amigas le pedí ayuda para encontrar a una diseñadora gráfica y me dio el teléfono de Mimi Balbuena, que es quien ha diseñado las 2 portadas de los 2 libros. Yo le dije, o sea, primero le pasé mi manuscrito y yo le conté cuál era mi idea, qué es lo que quería mostrar. Con Tras la puerta igual fue un poco más difícil porque tenía claro que quería que fuese limpio, quería que transmitiese qué es lo que contaba el libro, que desde un vistazo se pudiese ver qué iba a encontrar el lector. Entonces sí es verdad que fue un trabajo muy, muy complicado, porque además yo soy una persona que tengo algo en la cabeza y no me lo saca nadie. Entonces, en la portada de Tras la puerta pues tenemos muchos guiños a todo el libro. También es verdad que la protagonista claramente es Shanna y claramente son las puertas, porque son un viaje. Pero, por ejemplo, en el segundo cambia mucho la historia. Ya no es tan importante, por así decirlo, las puertas, sino es tan importante
las siluetas de la moda, es más importante otras cosas en su conjunto. Entonces, ya con la portada, si hemos leído Tras la puerta, vemos quién es el protagonista, y si le damos el reverso, pues igual encontramos más dificultades, pero a la hora de leer el libro ya sabemos quién es la segunda silueta que aparece detrás y por qué también un poco todos los dibujos, todos los bocetos, el fondo en concreto. O sea, fue un trabajo muy complicado, pero es que yo me llevo con Mimi súper bien y Mimi la verdad es que es una gran diseñadora y vamos, es que para el tercero hasta cuento con ella. Vemos que me di cuenta que al leer Tras la puerta era un libro de amor, por así decirlo, amor a algo, amor también a alguien. En este caso pude ver ese amor sobre todo de tu parte a la moda, que estás muy vinculada de ella, te gusta, y si no me equivoco también tienes un blog, ¿no? No, el blog lo tuve hace un montón ya. ¿Lo viste? O sea, tuve un blog en la universidad que me lo abrí porque quería hacer prácticas y porque pues el periodismo multimedia al final está en boca de todos y era una cosa en la que yo quería enfocarme en su momento. Pero sí, o sea, yo tengo la moda muy interiorizada porque es algo con lo que disfruto mucho. Al final es lo que decía Coco Chanel, que la moda no es solo la ropa que vestimos, es todo. Es la sociedad, es la cultura, es la historia, son las tendencias, pero también pueden no serlo. Entonces, es algo de lo que a mí siempre me ha gustado leer y escribir. También me encanta cómo describes los paisajes al llegar sana a cada momento cúspide en las épocas que viaja, por ejemplo, París, Londres, Nueva York, Washington. Tengo que preguntarte, ¿has viajado a esos sitios también? No, solo a Londres. Pero tengo que decir que yo, a ver, igual que soy relaciones públicas, yo soy al final periodista de raíces y el periodismo de investigación a mí siempre me ha gustado. Entonces en mis libros esa parte de investigación siempre va a estar presente. Sí, se nota. Y en cuanto a la descripción, mis autores favoritos siempre han sido Laura Gallego y Carlos Ruiz Zafón, entonces ellos siempre describen muy bien todas sus historias y era algo que yo de pequeña, pues por ejemplo, cuando leía Memorias de Idún, era algo a lo que yo aspiraba, al poder crear en la imaginación del lector esos paisajes, esas historias, que el propio lector sintiese la historia que yo escribía como suya propia. Entonces, todas esas descripciones al final es algo a lo que yo aspiraba y si me dices tú también que lo he conseguido, pues es algo de lo que me llena de orgullo porque no es un trabajo fácil. Ver muchas fotos, ver muchas películas, leer mucho de decoración, que puede parecer una tontería leer de decoración, pero al final te ayuda. Claro, la lectura de otro tipo de temario de lo que vas a escribir ayuda muchísimo y te facilita el trabajo en este sentido. Entonces, pues yo tenía un objetivo, que el lector sintiese lo que Xana sentía. Y si con eso tenía que describir los paisajes y los olores, yo me lo imaginaba en mi cabeza y me ponía a escribirlo. Has dicho que en los momentos donde estás más relajada es cuando normalmente te viene la inspiración. ¿Cuándo fue el momento en el que decidiste, ya terminado por ejemplo Tras la puerta, lanzarte por ejemplo a publicarlo? ¿Te llamaron, te contactaron o dijiste, no, que va. mira? De hecho, cuando ya terminé Tras la puerta fue cuando dije, voy a publicarlo. Se lo envié a varios amigos para que me diesen su opinión y todos ellos pues me daban su opinión, matiza esto, cuidado con esto, tal, no sé qué, lo típico, lo que hacen los amigos. Y luego ya fue un poco decir, vale, pues voy a hablar con editoriales. Bueno, pues llamé a la puerta, no me acuerdo si fueron 3 o 4 y como yo ya estaba metida en el mundo del periodismo de moda y tal, encontré Ediciones Roser, que también publicaba una compañera de profesión, y pregunté, investigué, les mandé el manuscrito y me dijeron unas palabras súper bonitas de Tras la puerta y que me lo querían publicar y adelante, y así salió.
Así que te lanzaste a la aventura, básicamente. Me lancé a la aventura sin nadie saberlo y cuando me dieron el ok fue cuando lo dije llorando de alegría y de emoción porque mi niña de 5 años estaba gritando pletórica de alegría. Claro, porque a ti siempre te ha gustado la lectura y escribir desde pequeño. Claro, sí, o sea, es que mi sueño de niña es ser escritora. Entonces, claro, en el momento en el que a mí me dicen, te vamos a publicar, pues mi niña interior empezó a gritar y no se lo creía. Claro, es algo gordo, es algo maravilloso, es algo grande, es un sueño cumplido, un objetivo que te has marcado desde siempre y ya lo cumpliste. Sí. Y has vuelto a publicar encima otro libro. ¿Cómo ha sido otra vez vivir esa experiencia? ¿La has vivido de manera distinta? A ver, ha sido totalmente diferente porque la verdad es que la incertidumbre por el reencuentro la he terminado antes de lo que yo esperaba. Entonces, claro, el haber conseguido terminarlo en un tiempo récord, para mí me supone no un esfuerzo, sino un orgullo por mi trabajo y mi esfuerzo muy grande. Y luego que la gente se lo lea, que vaya, que se interese, ya no solo por mí, sino porque les gusta, pues a mí eso es un sentimiento que es muy de agradecimiento, porque ya no solo porque sea muy curranta, esté muy orgullosa de mí misma, tal, no, eso es aparte, es el simple hecho de estar agradecida, porque al final eso significa que le gusta a la gente cómo escribo, que gustan mis historias y yo tengo motivación por seguir haciéndolo. Entonces ha sido muy diferente, de hecho lo presenté ayer en Madrid. Sí. Y ha sido muy distinta la experiencia. Tras la puerta está dedicado a mis ángeles en el cielo y a mis abuelos y a mi tío, y la incertidumbre por el reencuentro está dedicado a toda mi familia, sea de sangre o sea amigos. También a mis ángeles, pero está dedicado a ellos. Entonces, yo siempre digo una cosa, mis libros hay que empezar a leerlos por los agradecimientos, porque es cuando se ve reflejado el cariño que le pongo a un libro o a mis historias para poder reflejar ese agradecimiento, porque sin esos agradecimientos yo no estaría aquí. Claro, es más, las primeras páginas del libro está escrito por una de tus profesoras. Sí, Tras la puerta lo amadrinó mi antigua profesora Ana Fernández Pardo, que de hecho es una persona que a mí me ayudó muchísimo con todo este comienzo de ser escritora. La conocí en Publicidad y Relaciones Públicas y desde ahí pues hasta ahora somos amigas íntimas, y la incertidumbre por el reencuentro está amadrinado por mi mejor amiga. Entonces, los dos están amadrinados por gente muy especial. Sí, por sí. ti. Cuando leí el libro, me gustaba mucho los viajes que hacías porque conectabas muy bien, hilabas muy bien la historia entre el presente y el pasado. Eso a veces creo que es difícil de conseguir. Pero sentía que estaba viviendo en ese momento. Me encantaban mucho los escenarios, sobre todo épocas en donde la protagonista conocía a grandes diseñadores como Givenchy o Chanel, que en Chanel la pilló en un momento en el que Chanel estaba como apartada de la sociedad porque se había unido con... Colaboracionista nazi era Exactamente. Considerada. Sí. O sea, fue lo suficiente valiente de decir, yo me voy a acercar a esta grande mujer. Pero porque tú tienes que pensar, mi madre siempre dice, el contexto de la historia es el contexto de la historia, no podemos trasladarlo a lo que es hoy en día, porque a lo mejor lo que era en el siglo XVIII no se puede considerar lo que es hoy en el siglo XXI. Claro. Entonces, claro, esa adaptación del contexto de lo que ocurre en cada momento de la historia es súper importante. ¿Por qué Shanna decide acercarse a Chanel cuando está apartada por toda la sociedad? Pues porque es del siglo XXI. O sea, ¿está considerada una colaboracionista nazi? Sí, pero no está demostrado hoy en día todavía. Que hay pruebas, claro, pero es que también hay pruebas de que era un agente doble. Entonces no se sabe la historia verdadera. Y eso se sabe ahora, en su momento no. En su momento era simplemente tachada como colaboracionista nazi, punto. ¿Por qué? Porque se encerraba en su habitación del Ritz con un agente de las SS, ya está. No, nada más. Claro, no se sabe qué pasó detrás de esas puertas. Efectivamente. Entonces, claro, Shanna viaja en el tiempo, pero con una mentalidad del siglo XXI. Entonces, claro, le daba igual. Me encanta sobre todo cómo has llevado al libro la relación que tuvieron platónica Givenchy y Audrey Hepburn.
me encanta. Es decir, yo caí enamorada. Admiro mucho a Audrey Hepburn, me encanta. A Givenchy también, las colecciones de Ocurrió moda. así, ¿eh? Ocurrió así. Sí, O sea, sí, la que relación yo es que fue también así. investigué y me vi toda la historia que tuvieron y se convirtieron en grandes amigos. Una historia de amor súper bonita. También igual la historia de amor que hay en este libro entre Shanna y Jamie. Es una historia súper bonita que también me gustó cómo la contaste. También hiciste guiño en cuanto relacionaste la carrera de Jamie y la tuya, porque él es periodista, tú eres periodista. Shanna después acaba estudiando periodismo. Está más enfocado al guiño que hice al final con Shanna que con Jamie. Jamie al final representa un poco ese periodismo antiguo que a todos los periodistas consideramos platórico, porque es el periodismo antiguo, el periodismo de calle, el periodismo de fuentes, el periodismo que era duro. Pero no, Jamie es otro periodismo totalmente diferente al que escoge Shanna en este caso. Igualmente vemos a Jamie en momentos también top, por así decirlo, de la historia. Por ejemplo, vemos en Washington, en la Casa Blanca, vemos yendo a una presentación con Shanna de Christian Dior, de uno de sus diseños, que si no me equivoco se llamaba New York. No, el New Look, sí, New Look. New Look, perdón. Y después también en Londres. Es decir, Jamie también es un poquito trotamundo. Lo vemos de aquí Sí, y de allí. pero eso, no quiero hacer ningún spoiler, eso tiene un poquito más de relación de lo que pasa con la incertidumbre por el reencuentro, que doy como los motivos de por qué esos guiños. Pero sí, al final Jamie también se convierte en un hombre de mundo, porque tras la puerta donde le conoce primero Shanna, en París, pero luego aparece en Washington, pero luego a Londres, pero luego otra vez a Londres. Entonces es como, ¿qué está pasando con Jamie? Pues la incertidumbre por el reencuentro tiene la respuesta y Jamie se convierte en una persona de mundo. Entonces al final también Jamie se convierte en un hombre culto que sabe todos los palos que hay que tocar y todos los palos que ha tocado. Entonces en ese aspecto también a Shanna le curte mucho. Igualmente también vemos unas cartas de amor, tanto de ella como de él, porque al fin y al cabo ella, cuando abre una puerta después, ya no sabe si va a regresar o no. Entonces, cuando regresa, por ejemplo, ya han pasado varios años, tiene unos cuantos años que también los marqué, 1953, 60 y 60 64, 1997, Sí. y creo que me está faltando uno más, si no me Sí, equivoco. 1965 o 66, una de esas dos. Bueno, 67, no me acuerdo, pero 3 o Esa- 4 años después del 64 también. Sí, esas fechas ya las tenías, ya sabías que las querías incluir. No, de hecho fue un poco a pensar qué diseñador quería meter en la historia. O sea, tenía claro que quería meter a Audrey Hepburn, tenía claro que quería meter a Chanel, pero luego al salirme de esa época, en ese momento tuve que investigar y ver qué otro tipo de diseñador podía introducir. Entonces, cuando incorporé Versace en 1997, no lo tenía planeado. Fue un capítulo de decir, tengo que meter Versace porque esta persona tiene que volver a viajar, pero no para encontrarse a Jamie, sino para ver otro tipo de mundo. Y luego cuando encontré, o sea, yo tras la puerta al final, la segunda y la tercera parte, con esos datos históricos de la moda los encontré, los escribí un poco por el mero hecho de investigar a qué momento en concreto especial del mundo de la moda quería llevarla para que poder escribir de ello. Por eso también ha habido tanto tiempo de recorrido entre entre la primera parte y la segunda parte. Porque dividiste el libro en tres, entonces son Eso es. 3 momentos, por así decirlo, históricos. 3 momentos, no, en verdad lo dividí en 3 por ser 3 viajes. Porque si te das cuenta son 3 viajes que hace Shanna, entonces son 3 viajes en los que ya vemos una evolución desde su principio hasta su final. Y vemos 3 decisiones que ella tiene que tomar que no sabe que está tomando, pero que inconscientemente ya sabemos que toma. Igualmente nombraste una gran variedad de diseñadores, desde Tom Ford, Michael Kors, Burberry, Ralph Lauren, Givenchy, Loewe, todo. Tú tenías
yo sé que me acabas de decir ahora que tú tenías ciertos diseñadores que querías incluir. ¿Los demás fueron apareciendo según la historia? Sí y no, porque como buena apasionada de la moda a mí me encanta leer de ella. Entonces yo tengo una amplia colección de revistas y amplia colección de libros de moda en mi casa. Entonces yo según iba escribiendo a lo mejor me acordaba de algún dato y lo incluía. A lo mejor lo corroboraba primero de que lo recordaba bien, pero lo incluía en el libro porque al final si estoy escribiendo de la historia y en esa historia puede incorporar algo de la moda, pues lo hacía. En tus momentos de escritura, cuando estás escribiendo el libro, que son momentos de relajación, por lo que has dicho, la relajación te ayuda mucho. Cuando escribiste el libro, ¿tenías ya planeado los capítulos o iban saliendo? A ver, con Tras la Puerta lo que hice fue crear... A mí me dieron un consejo en Tras la Puerta y es: crea primero la biografía y la historia del personaje y luego redáctalo. Entonces, por eso los personajes en Tras la Puerta están tan bien definidos, porque primero comencé con un árbol genealógico, luego haciendo una biografía, luego desarrollando la historia, luego no sé qué, porque al final quería tenerlos muy bien marcados y cuando los tuviese muy bien marcados los iba incorporando. Con la incertidumbre por el reencuentro, sin embargo, no. Ha sido más un eje cronológico totalmente diferente. He empezado en la Segunda Guerra Mundial y he empezado en la actualidad, entonces iba incorporando fechas. Y ha sido una historia cronológica totalmente diferente. Y Tras la Puerta iba redactando la biografía en el ordenador, con la incertidumbre por el reencuentro me cogía papelitos en la agenda. Entonces, la forma de inspirarme o de trabajar, sí es verdad que yo cuando escribo necesito escribir sola y en silencio, o si no escribo sola y en silencio tengo que estar muy relajada para poder contar mi historia. Y es en esos momentos cuando puedo ver qué es lo que necesito, qué es lo que no, qué es lo que puedo incorporar, qué es lo que no. Pero hay más proceso de investigación por detrás que redacción. La redacción al final sale sola. Y Jamie, te da mucha curiosidad por Jamie. ¿Fue un personaje que tenías ya decidido meter o surgió también? Jamie fue más bien una necesidad de meter. O sea, es decir, fue un personaje que no esperaba incorporar, pero que al final le acabé incorporando. No por esa escena de Tras la Puerta en la que la salva Shanna, sino porque al final es un personaje al que dices, es que, o sea, a ver si me explico. Todos en la vida tenemos a una persona que nos inspira y que nos guía en un camino y que nos apoya en ciertos temas o que nos conduce. Entonces, a través de los viajes en el tiempo, para Shanna era Jamie. Entonces tenía que incorporar esa figura. Vale, y por ejemplo, en este libro, en la segunda parte, ya indagamos más en su historia. Ya es él durante o antes de conocer a Shanna. Antes y durante. Entonces, ¿tendremos a Shanna en algún momento por ahí de la historia? Vas a tener a Shanna en la incertidumbre por el reencuentro porque forma parte de Jamie. Lo que pasa es que los primeros capítulos te van a sorprender porque no son moda o no son tan moda como lo es Tras la Puerta. Va a haber mucha moda porque en la incertidumbre por el reencuentro hay un personaje que en Tras la Puerta pasó desapercibido y es Julie. Sí. Entonces Julie es para Jamie lo que ha sido en Tras la Puerta para Shanna. Vale, entonces interconectas a tres personajes de la primera historia. ¿Y cómo fue? Porque veo que, por ejemplo, el primer librito es un poquito más fino que el segundo. ¿Eso fue pura casualidad o porque el primero... Casualidad pura. Porque Tras la Puerta terminé la historia y no podía ampliarla, pero en la incertidumbre por el reencuentro fue empezar a redactar y cuando me di cuenta era más gordo. Pero fue casualidad. Vale, y en tu día a día,
Cuéntame un poquito cómo es tu día a día también, como porque eres relaciones públicas y también periodista, que tus puntos en común, por ejemplo, con la historia de Shana, ¿cuáles son? Es decir, en el mundo de la moda, lo que haces ahora, a lo que quiere ser ella, Shana. La comunicación, el poder contar historias, el poder contar lo que ella ve. O sea, sí es verdad que las relaciones públicas es un ámbito de la comunicación totalmente diferente a lo que a lo que es el periodismo. Joder, es que mi día a día es muy complicado. Es un día de oficina, pero a lo mejor estoy un día metida en la oficina 12 horas, pero otro día estoy solo 5 y el resto tengo que estar de eventos, porque los ha organizado mi cliente o tengo que ir a hacer networking. Pero sin embargo, a la hora de escribir, a mí me encanta pasear por Madrid, me inspiro muchísimo en Madrid. Los atardeceres me parecen maravillosos. Hay muy bonitos atardeceres, pero en Madrid también los tenemos muy bonitos. Y luego también en Navidad, por ejemplo, que escribía mucho en Navidad, el olor a las velas, el cítrico, la canela, esos olores pues también me inspiran mucho. Los hilos musicales, o sea, a lo mejor no estoy diciendo nada nuevo, pero es que yo me inspiro cuando estoy muy relajada, no estoy nada en tensión, no estoy pensando en 1000 millones de cosas que tengo en la cabeza. Entonces, por ejemplo, La incertidumbre por el reencuentro, empecé a escribirlo en el coche en el mes de agosto, de camino a Galicia, con mis 2 hermanas dormidas y mis padres en la parte de delante. Estaba relajada. ¿Por qué? Porque me iba de vacaciones con mi familia, que hacía años que no nos íbamos los 5 juntos 15 días. Ya. Y mi cabeza empezó a recordar los momentos más bonitos que pasamos en Galicia con mis primos y mis tíos y empecé a escribir. O sea, puedes escribir básicamente en cualquier sitio mientras estés relajada. Sí, porque no tengo la cabeza bloqueada. Y se me fue la pregunta ahora mismo. El hobby de Shana por montar, ¿lo tienes tú? ¿A montar a caballo? Sí y no. O sea, yo monté a caballo durante 2 años y algo. Y me encanta, o sea, lo echo de menos. Sí. Entonces es como un guiño a todo lo que le echo de menos montar. Sí, es que lo vi en la historia y yo, a lo mejor tendrá relación con la propia autora, que la propia autora a lo mejor mete cosas suyas de su vida personal que a lo mejor ha hecho en momentos atrás o sigue haciendo. No, el hobby que tiene Shana, que tengo yo, es la lectura. ¿Te gusta leer? Me encanta. También incluiste pasajes de poemas como uno de Tomás Iriarte. Sí, y el de García Lorca. Sí, está claro que por lo que veo te gusta también la poesía. Sí, pero por lo que te digo, o sea, yo soy escritora y también soy periodista, entonces la lectura en mi casa siempre ha estado muy unida. O sea, mi padre además ha vendido toda su vida libros en el Corte Inglés, entonces en mi casa los libros eran una filosofía, entonces estaban en mi día a día siempre. Y yo soy una persona que le gusta leer novela romántica, pero también policíaca, pero también historia, pero también poesía y, ¿por qué no, ensayos? Entonces, yo cuando quería meter alguna referencia de ese tipo, yo siempre pensaba, ¿qué puedo meter aquí? Pues Lorca, pues voy a buscar algo de Lorca, y me leía Lorca. O el de Uriarte con el de París, pues buscaba poemas de París y encontré el de Uriarte, que me pareció precioso y tenía que meterlo, sí. Entonces pues lo metí. Está claro que tú y la literatura como que van de la mano, están muy unidas. Sí. ¿Te ves haciendo otro tipo de novela? Pues no te voy a decir que no, porque nunca se sabe, nunca digas nunca. Entonces... Si tuvieras que describir tanto tu primer libro como el segundo en 3 palabras, ¿cuáles serían? El primero sería viajes y sentimiento, sin duda, porque el lector siente mucho, sufre mucho Sí. y viaja mucho. Y con el segundo, yo diría búsqueda y felicidad, porque al final Jamie lo que está haciendo es buscar, el que busca.
sea profesión, sean fuentes, sea Ashana, sean historias, sean libros, sea lo que sea, busca. Que al final es una cosa que hacemos todos a diario, buscamos. Y luego felicidad porque ayer también me hicieron esta pregunta, que es una cosa que la felicidad está muy presente en la incertidumbre por el reencuentro. Y es verdad, porque al final todos tenemos momentos en la vida en los que hacemos cúspides en cuanto a la felicidad. Hay a veces que estamos muy felices, otras veces no tanto. ¿Por qué? Pues por momentos buenos y malos que pasamos, porque así es la vida. Pero al final lo que siempre tenemos como objetivo es poder estar felices, estar bien con nosotros y con nuestro entorno. Y eso es lo que al final quiere hacer Jamie, quiere conseguir Jamie. Entonces, yo lo resumiría así, en búsqueda y felicidad, por separado. También tenemos muchos estilos de moda diferentes que va adquiriendo Shanna, por así decirlo, cada vez que viaja. Una pregunta, ¿por qué no se queda con todos esos conjuntos que Jamie le regala? Es decir, si va a tener la oportunidad de tener la ropa de grandes diseñadores, ¿por qué no se queda con ellos? Porque no puede. O sea, cuando tú lees tras la puerta, Shanna viaja sin darse cuenta. Entonces no le da tiempo a cogerse una maleta y llevársela. Que conste que eso fue lo que me dijo mi hermana pequeña. Si tiene un traje Dior, ¿por qué no se lo lleva? Porque no puede, no le da tiempo. O sea, viaja en el tiempo y de repente está otra vez en su presente y no le da tiempo a ese momento de reacción de me cojo una maleta y me la llevo. O sea, se lleva solo unas gafas de Versace y una chaqueta, pero sí, ya está. No puede llevarse nada más porque no le da tiempo. Claro, es que también me llamó mucho la atención porque apareció en la segunda parte, creo que fue del libro, cuando se vuelve a reencontrar con Jamie en Washington, vestida con vaqueros y una camiseta corta. Sí, sí, sí. Y es claro, se sentía como rara porque está a la moda del siglo XXI, pero está en otra época donde la moda era distinta. Claro. Y es sorprendente. Y después se cambiaba para después encajar en aquella época. Y ver grandes diseñadores como Versace, que no solo son dos, son hermanos, que cuando falleció el hermano, después... Pero cuando viaja Shanna todavía sigue el hermano. Sí, siguen los dos. O sea, es el mismo año en el que muere Gianni Versace, pero es el último desfile antes de morir, cuando viaja. En lo que después sería... ¿O no? Donatella. Sí. Después vemos a Loewe, sí, que conoce a Loewe y empieza a surgirle ideas de relaciones públicas para extender como la marca, internacionalizarla, por así decirlo. Sí, porque cuando menciona a Loewe, abre su segunda tienda en Londres y es en ese momento en el que está de internacionalización de la marca. Porque ya había abierto en Madrid, ya se había posicionado en Madrid y justo acaba de abrir la segunda. De hecho, ya se había considerado como una de las marcas favoritas de los duques de Windsor, de hecho. Sí, que lo mencionan en el libro. Eso es. Quiero... Vaya, se me fue la pregunta. El libro... Uy, se me cortó. ¿Hola? Ah, vale, perdón. El libro... ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Vale, perdón. Después de acabar el manuscrito, ¿lo dejaste reposar una semana o dos y volviste a leer y cambiar cositas o lo dejaste tal cual? Ah, no, yo lo que hacía era... pues no sé, lo leía, lo releía, volvía a releerlo y cuando lo terminaba pues lo volvía a leer todo para que estuviese bien y ya está, o sea... Es decir, el proceso de corrección y demás, igualmente supongo que lo pasaste o no lo pasaste. A la editorial, ya. El manuscrito. En la editorial sí, cuando ya lo conseguiste tener escrito, mandaste editorial, corrigieron. Claro. Y ya lanzaste la publicación. Cuando tuviste tu primera presentación ya del libro, ¿cómo fue? ¿Cómo viste esa experiencia? Es decir, obviamente orgullosa y feliz cuando me lo contaste que tu niño interior está saltando. Pero cuéntame cómo fue el tener el libro en tus manos por primera vez. Verlo con portada, escrito, las páginas. Era una magdalena. O sea, no podía parar de llorar ese día. Literal.
O sea, fue tenerlo en mis manos y empezar a llorar de alegría, de felicidad, de orgullo, porque no me lo creía. Y ayer me pasó un poco casi lo mismo, porque era el segundo libro, el segundo bebé, el segundo publicado, y para mí es una cosa que todavía lo veo en librerías y no me lo creo, pero es así. ¿Hay diferencia alguna cuando escribes artículos? Sé que sí hay diferencia cuando escribes artículos a cuando escribes un libro, pero las diferencias, ¿cuáles son las que tú ves de un momento a otro? ¿Tu inspiración, tu forma de escribir? Claro, tiene que cambiar cambio mi forma de escribir porque no es la misma. O sea, artículos, notas de prensa son más informativas que los libros. Los libros tengo que darles una historia. ¿Lo trabajas más? ¿Te resulta más fácil, te sale más fluido el redactar artículos, a pesar de también que haya un trabajo posterior de investigación y demás, a cuando escribes una novela? No, porque es diferente. O sea, hay a veces que estoy más inspirada y puedo escribir más fluido, pero hay otras veces que me cuesta más y tengo que encontrar las palabras. Es que es totalmente diferente la manera de escribir una cosa y otra. Simplemente tengo que adaptar el lenguaje y la forma en la que quiero contarlo. ¿Cómo Perdón. gestiona? Hola, buenas. Que tenemos que cortar. Si pueden despedirse para que graben la despedida, gracias. Vale, pues lo siento, se me fue el tiempo, supongo. Pues yo estoy encantada de presentarte aquí tu primera vez en Las Palmas. Ha sido un placer leerte. Me ha encantado el libro, me ha gustado muchísimo tu forma de escribir y espero que disfrutes del día, que ya se ha puesto soleado. Y espero verte otra vez por aquí también presentando el segundo libro o el tercero, los que sigas sacando. Espero que vuelvas otra vez. Muchísimas gracias a ti por la entrevista y por invitarme a la feria. Estoy encantada. Un placer.